43 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Hoy se conoció los resultados de la encuesta nacional inquilina de marzo 2024, bajo el título Alquilar en la era Milei, a 3 meses del decreto que derogó la ley de alquileres por inquilinos agrupados. Justamente, valga la redundancia, esta agrupación que se encarga de velar por el derecho de las personas que tienen que alquilar, con algunos datos que son impresionantes, que están publicados en las redes sociales de la agrupación, pero nosotros en todo caso, para que nos lo cuente él y poder también, además de tener los números, poder conocer un poco la opinión y las apreciaciones que puede tener como referente de esta agrupación, estamos en comunicación con Gervasio Muñoz, justamente referente de Inquilinos Agrupados. Gervasio, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora te saluda desde Ushuaia. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos, Gervasio, un gusto. Igualmente. Bueno, varias cositas, algunas que tienen que ver, por ejemplo, con el plazo del contrato. Estaba viendo que el 41% de los contratos firmados a partir del decreto de Milei son por un plazo menor a un año. El 91,5% de los contratos firmados a partir del decreto de Milei tienen una actualización cada 6 meses o menos. Y aquellos que han firmado contrato rigiendo con el DNU tienen un porcentaje mayor de su salario destinado al pago de alquiler en comparación con quienes alquilan bajo la ley la ley derogada. Son datos realmente muy fuertes, Gervasio. Sí, son datos que son fuertes, que no logran, creo yo, describir realmente la situación alarmante que estamos viviendo, ¿no? Pero de todas formas, creo que para mí lo que queda muy claro es para qué fue la campaña en contra de la ley de alquileres, ¿no? Durante toda la vigencia de la ley de alquileres, la promesa de los sectores que estaban en contra de la ley era que sin ley iba a ser mejor. Y finalmente lo que se ve es que sin ley los contratos son más cortos, y esto por supuesto que afecta a la estabilidad, a la permanencia en la vivienda y a todo lo que rodea tener que estar mudándote cada un año, cada 2 años, ¿no? Sí. Y que el mercado a eso le viene bien porque cada un año, cada 2 años te vuelve a cobrar todo lo que te cobra para ingresar a una vivienda, te vuelve a fijar el precio. Que después lo otro que querían, y por eso el golpe de mercado frente a la ley de alquileres, era actualizaciones que acompañen a la inflación y que sean más periódicas. Bajo ningún punto de vista iban a soportar que sea cada un año, y hoy estamos viendo que eso era no para que los precios bajen, no para que la oferta aumente, sino para quitarnos, como vos decías también, más de nuestros salarios hacia el sector del mercado inmobiliario, ¿no? Y eso se traduce en una situación social muy crítica, ¿no? Ahora, Gervasio, la encuesta ustedes la hicieron en algunos distritos, en algunas provincias, en todas En se todo da. el país. En todo el país. En todo el país. Y, Sí. y Lo único que es por provincia Sí. Es el precio promedio, que es Santa Fe, provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. El resto está bien. son más de 4.000 respuestas de todo el país. Ok. Y en todos se da más o menos el mismo patrón. Sí, eso que estábamos charlando recién, que vos nombrabas también al inicio, por ejemplo, que el 90% de los contratos tiene actualizaciones cada 6 meses o menos. Eso es un promedio nacional, no de alguna localidad o alguna provincia. Claro. Es un promedio nacional. Claro. Pasa en Tierra del Fuego, pasa en Jujuy, pasa en la Ciudad de Buenos Aires, pasa en todos lados, porque además, ¿sabes qué? El mercado inmobiliario es una corporación que se organiza y que baja línea acerca de cómo hay que llevar adelante ahora los contratos de alquiler y en qué condiciones. Uh-huh. Por eso no hay tanta diferencia entre lo que suceda en Tierra del Fuego, en Ushuaia, en Bariloche, en La Quiaca o en Mar del Plata, ¿no? Más allá de las cuestiones típicas, no sé, en Ushuaia el efecto del turismo completamente desregulado, ¿no? Sí, sí. Gervasio, yo me acuerdo haber conversado con vos, bueno, varias veces, pero alguna vez, no sé si fue el año pasado o el anteaño,
vos Ujú. era una opinión con cierto grado de anticipo, de futurología, por decirlo de alguna manera, que era que lo que se estaba viendo con la falta de oferta era una suerte de lockout patronal, por decirlo de algún modo, lockout de dueños, y Ujú. que automáticamente cuando se lograra la desregulación de la ley de alquileres, acá ni siquiera es que se desreguló, directamente se barrió completamente, y todos íbamos a notar que iba a haber un aumento de oferta en el mercado, pero que no necesariamente ese aumento de la oferta tenía que ver con que las condiciones eran mejores, sino que iba a ser producto justamente de que los dueños iban a liberar las viviendas con otras reglas de juego. ¿Vos entendés que eso Ujú. fue el proceso que se dio finalmente? Yo creo que fue eso, sí, lo que se dio, que el mercado en principio hizo un lockout, como vos decís, y que hoy ha liberado toda la oferta, y que además esto demuestra que quienes habían retirado las viviendas del mercado eran sectores concentrados que podían esperar con las viviendas vacías, ¿no? Y además, vos decías una opinión con algo de futurología, pero en realidad en la historia argentina ya sucedió esto. Sucedió mucho, siempre, siempre que el Estado reguló el alquiler, el mercado respondió de la misma forma, a veces con un Estado que se lo permitió, como sucedió con el gobierno de Alberto, y otras veces que no, o con el gobierno de Alfonsín, que también se lo permitió, o con el gobierno desde el 43 hasta el 76 que no se lo permitía. Estuvo regulado, pero el Estado intervenía para que los dueños no te saquen del mercado las viviendas, ¿no? ¿Y cómo se hacía? Con qué herramientas Con se...? autoridad del Estado. Ok, Bueno, mirá, son diferentes momentos, ¿no? Pero te doy, si querés, dos ejemplos para no hacerla muy larga. sí, Pero, por ejemplo, en el 43 se congelan los precios de los alquileres en Argentina y se prohíbe la vivienda vacía por más de un mes, y también se crea la Cámara de Inquilinos dentro de la Secretaría de Trabajo, ¿sí? Es sí. desde ese organismo desde donde se controla el cumplimiento de la ley. Si vos tenías una vivienda vacía por más de un mes, iba la policía. Ok, Eso claro. sucede hasta el 76, te diría. Un poco menos, pero con menor contundencia, obviamente, pero sucede hasta el 76, que es cuando ya desregulan por completo, como hoy, todo el alquiler. Y después con Menem hay un congelamiento del precio de los alquileres durante 6, 7 meses, pero después está la ley de convertibilidad que prohíbe la indexación, y Schiaretti, que en ese momento era secretario de Comercio, sale fuertemente a plantear que era completamente ilegal que aumenten los precios de los alquileres durante los contratos porque estaba la ley de convertibilidad vigente, y amenaza con que iba a, a, a multar a los propietarios, Sí, etcétera, ¿no? sí. Bueno, esa experiencia, imagínate lo que fue en el contexto del menemismo, ¿no? Eh, Muy leve, pero, pero nunca se había vivido que se vote una ley que regule el precio del alquiler y que el Estado se retire completamente, como fue durante el gobierno de Alberto, y las consecuencias que eso trajo, ¿no? Que es lo que estamos viviendo, ¿no? Hoy, un voto completamente anti-Estado, con mucho enojo, con mucha bronca, producto de la desesperanza que generó el gobierno de Alberto, ¿no? Ujú. ¿Tienen ustedes, estamos hablando con Gervasio Muñoz, referente de inquilinos agrupados a nivel nacional, ¿tienen ustedes algún dato disponible de qué tan concentrado está el mercado inmobiliario en la Argentina? No hay datos. O sea, están los datos, ningún Estado los comunica. Ok. Lo que habla de la No, fuerza que tiene ese sector, entonces, ¿no? la fuerza y la transversalidad. No es un sector por fuera del Estado, como podría ser, no sé, BlackRock, ¿no? Sí. Que es un grupo financiero de los más grandes del mundo, que compra empresas, pero que
no forma parte del Estado. Bueno, acá sí, acá vos tenés algún gobernador, algún ministro, algún secretario, algún concejal, algún diputado, algún senador que se dedica al negocio inmobiliario. Nosotros lo hemos denunciado durante mucho tiempo. Sí. Cuando veíamos los discursos en el Congreso a favor de la desregulación, íbamos a la declaración jurada y nos dábamos cuenta que en realidad lo que estaban haciendo era legislar en función de sus intereses, se dedicaban al negocio inmobiliario. Claro. ¿Y qué prevés que puede pasar en los próximos meses? Digo, acá en Tierra del Fuego, por ejemplo, cada vez hay una protesta muy grande, sí, muy sentida de los profesionales médicos, por ejemplo, pero también en educación se viene dando, que es la dificultad, es que incluso desde los propios gremios empiezan a plantear de que los profesionales se van, Sí. porque no tienen dónde vivir. En la vivir. Patagonia va a pasar eso, sí, en la Patagonia está pasando eso, y creo que es lo que va a pasar. No creo que nadie, ningún gobernador de la Patagonia, tome las decisiones que hay que tomar en ese sentido. No las van a tomar, va a haber una crisis mucho más fuerte, una crisis habitacional y social, porque lo que vos estás contando ya no es solo un problema de vivienda, es un problema social. El hospital de San Martín de los Andes corrió riesgo de quedarse sin médicos en temporada porque no tenían dónde vivir. Vos me estás contando, bueno, yo vi los docentes que también lo están planteando ahí en Tierra del Fuego. Sí. Bueno, va a suceder eso, exactamente. No creo que antes de que suceda eso se metan con el alquiler temporario turístico, se intervengan en los contratos de alquiler de vivienda, y eso habla, yo creo que de algo mucho más grave, que tiene que ver con esta pregunta que nos hacemos permanentemente, que es hasta dónde va a aguantar la gente esta situación que se vive. La va a aguantar porque no hay alguien que muestre otro horizonte que no sea el del ajuste y el de la pauperización de la vida, ¿no? Claro. Vos entendés que hay, así como hay una suerte de sentido común en el que todo el mundo está de acuerdo en que era necesario el ajuste, entendés que también hay un sentido común, que por supuesto está muy influenciado por un mal gobierno, el gobierno anterior, por los medios, por todo lo que vos quieras. ¿Entendés que también hay una suerte de sentido común de que la ley de alquileres era mala? Sí, totalmente. Totalmente. Y es que, ¿sabes qué? Ahora, cada vez somos más los que alquilamos. Es raro ese sentido común, ¿no? No sé, mira, partamos de este punto. Estamos los dos de acuerdo en esto que vos decís, ¿sí? Ahora, yo lo que te propongo es profundicemos un poco más en este planteo que vos hacés. ¿Cuán buena es una ley si no se cumple? Claro. Sí, Lo que se vio finalmente es que se peleó muchísimo por una ley que era, para mí, una ley que aflojaba un poco la presión del mercado sobre los salarios, porque tenías una actualización anual, ¿no? Entonces durante un año tenías el precio congelado y eso te permitía proteger un poco más el salario, ¿no? Que tenías 3 años de alquiler, bueno, todo lo que planteaba la ley de alquileres, sí, ¿no? Ahora, si esa ley no se cumple, si además, como vos decís, los medios de comunicación, el poder económico e inclusive los gobiernos plantean que es una ley que no se puede cumplir, que no es muy buena, etcétera, etcétera, bueno, la sensación que termina teniendo el inquilino es, che, ¿por qué estamos defendiendo una ley si a mí finalmente me están alquilando por un año, por 8 meses y me están cobrando un montón de guita? Claro. ¿No? Y yo creo que eso, un poco lo que hablábamos recién... Sí, es culpa de la ley. Bueno, se traduce en culpa de la ley, claro, ¿no? Se puede llegar a traducir así. Cuando yo lo que creo es que la culpa es cuando tenés una clase política cobarde, básicamente, y que eso se paga muy caro porque la gente no es tonta.
porque la gente, más allá de votar a Milei o a quien quiera, la gente siempre vota porque quiere estar mejor. Y si vos lo único que le decís es, no se puede, bueno, ojo que puede ser peor, bueno, acá nos equivocamos, pero bueno, vamos a hacer alguna autocrítica. No solo eso, si además el que te habla sobre la situación de lo difícil que es alquilar tiene 40 propiedades, y yo entiendo bastante bien que la gente diga, ¿saben qué? Más sí. Que se pudra todo, Claro. yo voto a este. Claro. Sí, tiene mucho sentido, la verdad que sí. Bueno, eso ha pasado en muchas otras, digamos, a nivel general en la percepción de la situación económica, me parece, y seguramente que la realidad de alquilar, bueno, es parte también de esa ecuación, así como uno hace la ecuación del supermercado, de la nafta, de los servicios básicos, bueno, también hace la de cuánto me sale vivir, tener un techo arriba de mi cabeza. Totalmente, sabés que el otro día escuchaba a Horowitz, un chabón que sí, escribió una... ¿Cómo se llama? ¿En País de Boludos? ¿Con Tonietti? Sí. No, bueno, yo lo vi en País de Boludos. Dijo. Sí. Bueno, viste, él en un momento dice, cuando los derechos son para unos pocos, claro, no son derechos, son privilegios. Son privilegios. ¿No? Entonces, cuando vos ves a un privilegiado... Porque el derecho es algo universal. Exactamente. Para que sea un derecho tiene que ser universal. Exacto. Y cuando entonces el del Rappi o el inquilino que deja todo el sueldo en el alquiler ve que un privilegiado, que no es tampoco un empresario, es alguien que logró tener derechos, ¿no? Te habla y te dice, tenés que esperar un poco más, y lo que te da es bronca. Y te la agarras con ese, no te la agarras con el empresario, ¿no? Claro. Que para mí es lo que tendría que suceder. Claro. Pero entonces cuando vos ves a sectores así que viven en countries o a dirigentes que viven en countries y te habla de justicia social, bueno, Horowitz, otra de las cosas que dice es, la gente no votó en contra de la justicia social, la gente votó en contra de esta justicia social. Una justicia social que no es para todos, que es para un sector privilegiado, claro. ¿No? Bueno, nosotros tenemos que volver a tener un proyecto de mayorías, ¿no? Eso, sin lugar a dudas, yo no lo veo en el horizonte cercano, la verdad. Sí, tengo la misma sensación de que falta bastante para que por lo menos se constituya una oposición al modelo que plantea Milei al que yo pueda adherir o no importa, pero una oposición un poco más consistente que lo que está pasando ahora, que en muchos casos parece son como estornudos, ¿no? De repente alguien sale, dice algo y después nada. Sí, y que no tiene además, no nos proponen otro horizonte posible, ¿no? Milei, si querés, estemos de acuerdo o no, yo claramente no estoy de acuerdo, lo que sí hace es proponer otro horizonte. Él dice, yo voy a hacer esto, acá va a bajar la inflación, acá no va a haber déficit fiscal, acá vamos a tener un país grande de vuelta, acá necesitan trabajo todos, entonces flexibilizo laboralmente, acá el mercado va a solucionar absolutamente todo. Ahora, te ofrece un modelo de país, ¿no? Bueno, lo que no vemos es que la oposición esté ofreciendo otro modelo de país, porque además la oposición gobierna muchas provincias, y en esas provincias donde gobierna, no sucede que haya otro modo de vivir, ¿no? Sí. El caso de Tierra del Fuego, ¿no? Sí, vos estás de acuerdo al gobernador, ¿no? ¿Estás de acuerdo con que cada uno se arregle con el mercado? No, el Estado tiene que estar. Che, ¿y acá el Estado dónde está? No, no está. Y entonces, no me digas que estás de acuerdo. Decime la verdad. Decime que no estás de acuerdo, que no lo vas a hacer, pero entonces déjame que yo construya una alternativa en donde venga alguien que sí esté de acuerdo y como está de acuerdo lo haga, ¿no? Pero el alquiler turístico en Tierra del Fuego lleva años siendo un problema, y en la Patagonia, y no lo solucionan. Y las consecuencias son las mismas que propone Milei, que el mercado arregle todo. Bueno, el mercado arregla para ellos, a todos nosotros nos deja fuera. Gervasio, gracias por estos minutos y por estar en contacto con el Delivery. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Un abrazo, hasta luego.
La palabra del referente de Inquilinos Agrupados, una organización que tiene representación a nivel nacional. Hablábamos con el máximo referente, o por lo menos el más mediático, Gervasio Muñoz,